Hola, mi nombre es Josep Sharon Kisber Mamani. Soy un estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Privada Domingo Savio. En esta ocasión vamos a hablar sobre las estructuras de datos no lineales. Muy bien, para empezar, ¿qué son las estructuras de datos no lineales? Estas también son conocidas como multienlazadas, y son aquellas en las que cada elemento puede estar enlazado a cualquier otro componente, es decir, cada elemento puede tener varios sucesores o varios predecesores. Dentro de las estructuras de datos no lineales podemos encontrar dos tipos, los árboles y los grafos. Los árboles contienen elementos los cuales solo pueden estar enlazados con su predecesor y sus sucesores, mientras que los grafos cada elemento puede estar enlazado a cualquier otro. En los árboles contienen una estructura no lineal jerárquica, en la que cada elemento tiene un único antecesor y puede tener varios sucesores. Los mismos se encuentran clasificados en dos, árbol general y árboles binarios. Un árbol general es donde cada elemento puede tener un número ilimitado de subárboles, y los árboles binarios, que son una estructura de datos homogénea, dinámica y no lineal, en donde a cada elemento le pueden seguir como máximo dos nodos. La terminología de los árboles. Dentro de los árboles podemos encontrar a los nodos. Los nodos son los elementos de un árbol. En la imagen podemos observar que A, B, C, D, E, F, G y los demás son nodos. También podemos encontrar estas flechas que son conocidas como enlace, arco o arista, los cuales son conexiones entre dos nodos consecutivos. También podemos encontrar a los bosques. ¿Cómo se identifica un bosque? Dentro de este subárbol A3 podemos observar que este es un árbol. Al lado izquierdo tenemos otro árbol. Al lado derecho tenemos otro árbol. Y estos a la vez se conectan con una raíz, formando así un bosque. Y este bosque se conecta con este otro bosque a la izquierda, formando así un bosque aún más amplio. Vamos a ampliar la terminología de los nodos. Tenemos primero el nodo raíz, el cual es el nodo superior de la jerarquía, como pueden observar acá. Tenemos el nodo terminal u hoja, el cual es un nodo que no contiene ningún subárbol, es decir, D, E, F, son nodos hoja. Los nodos interiores, nodos con uno o más subárboles. Los descendientes o hijos, cada uno de los subárboles de un nodo. Ascendiente, antecesor o padre, es el nodo de jerarquía superior a uno dado. Y los nodos hermanos, los nodos del mismo padre. Para este ejemplo, podemos identificar que los nodos hijo son D, E y F. El nodo padre vendría siendo el nodo C. Y el nodo hermano vendría siendo el nodo B. Pasamos a la terminología aún de los árboles, empezando por el camino. El camino es el enlace entre dos nodos. No existe un camino entre todos los nodos. La rama, el cual es un camino que termina en una hoja. El grado de un nodo es el número de subárboles que tiene. El nivel de un nodo es el número de arcos o enlaces que hay desde el nodo raíz hasta un nodo dado. El peso de un árbol es el número de nodos terminales. La altura o profundidad de un árbol es el número máximo de nodos de una rama. Vamos a observar ahora los tipos de recorridos que podemos encontrar en los árboles binarios. En el preorden podemos identificar que en la imagen tenemos un recorrido que empieza desde la raíz y pasando hacia la izquierda. Es decir, vamos a empezar por A, B, D y H. Para cuando lleguemos al último nodo hijo, vamos a pasar hacia la derecha. De la derecha, si no tenemos más nodos que sigan dentro de un mismo nodo padre, entonces vamos a saltar al nodo hermano de D, es decir, a E. Posteriormente bajamos hacia la izquierda
al nodo J y nos vamos a la derecha, al nodo K. Del nodo K, como E no tiene más nodos hermano, entonces saltamos al nodo hermano de B, es decir, al nodo C. De esa forma, volvemos a repetir la secuencia. Pasamos a la izquierda, otra vez a la izquierda, y cuando ya no tengamos más nodos para recorrer a la izquierda, pasamos al nodo derecho, es decir, M. Y volvemos a repetir el mismo proceso, de M a G, de G a N y de N a O, completando así el recorrido. Tenemos ahora el recorrido en postorden. Este recorrido empieza no desde la raíz, sino desde el primer nodo hijo a la izquierda, en este caso H. De H vamos a pasar a la derecha, al nodo hermano de H, es decir, el nodo I. Del nodo I vamos a ir hacia la izquierda, es decir, al nodo D, que sería el nodo padre. Del nodo padre vamos a ir hacia la derecha, pasando así al nodo J. Y posteriormente seguimos hacia la derecha, pasando al nodo K. Una vez que ya no tengamos más nodos hermanos que recorrer, volvemos al nodo padre. Y este, de la misma manera, como ya no tiene más nodos que recorrer hacia la derecha, entonces vuelve nuevamente hacia la izquierda, al nodo B. Y este puede observar que tiene una conexión directa al nodo L. Entonces, su recorrido va a ser el siguiente. Del nodo L al nodo M y del nodo M al nodo F. Y esta secuencia se repite hasta llegar al último nodo, en donde regresará al nodo padre, nuevamente al nodo padre y finalmente llegará a la raíz, completando así el recorrido. Y por último tenemos el recorrido in orden, el cual, de la misma manera que el anterior, comienza desde el primer nodo hijo de la izquierda, para luego pasar al nodo padre. Del nodo padre pasa al nodo hijo. Del nodo hijo pasa al nodo padre del anterior nodo padre. Y de esta manera este va a bajar hacia J, hacia el nodo hijo. Y vuelve a subir hacia el nodo padre, para posteriormente ir hacia la derecha al nodo hijo. Y el nodo hijo, su recorrido va a ir hacia la raíz, para que éste vuelva a bajar al nodo hijo del siguiente subárbol. Si se han dado cuenta, podrán observar que su recorrido va en zigzag hacia la derecha hasta completar su camino. Ahora vamos a hablar sobre los grafos. Los grafos son una estructura de datos no lineal parecida a la de los árboles, pero este sería un árbol sin las leyes de acomodo que rigen a un árbol normal. Los grafos están conformados de nodos o también nombrados vértices, los cuales son registros con datos y al menos un apuntador a otro nodo, y de aristas, las cuales son las conexiones que existen de un nodo a otro. Existen dos tipos de grafo, los grafos dirigidos y los grafos no dirigidos. Dentro de los grafos no dirigidos, como se puede observar en la imagen, estos no contienen una flecha o un guía que te diga hacia dónde va la conexión. Simplemente estos nodos están conectados. Pero también podemos observar que tenemos los no dirigidos pero ponderados. Esto quiere decir que cada conexión tiene un valor numérico, el cual se puede identificar dependiendo al ejercicio que tengamos. En los grafos dirigidos tenemos que, a diferencia del anterior, estos sí cuentan con una flecha o un indicador, el cual muestra la dirección en la cual van las conexiones. Solo tomándolo como ejemplo, podemos decir que A está conectado con B y con E, mas no está conectado con D. Es decir, que la interpretación de A a D no es correcta, pero
Sí es correcta la interpretación de D a A y de D a F. No es correcta decir que F está conectado a D, ya que por la flecha o el indicador dice lo contrario. Dentro de los grafos podemos ver que tenemos dos representaciones. Vamos a empezar con la matriz. La matriz adyacente se asocia con filas y columnas a los nodos del grafo, es decir, se conforma con los nodos que tenemos en un grafo. Los elementos los agrupamos en una matriz. Como pueden observar en la imagen, tenemos del 1 al 5 como filas y como columnas. ¿Y cómo vamos llenando esta matriz? Observando el grafo, podemos ver que 1 se conecta con 2 y con 4. Entonces, 1 se conecta con 2 y con 4. Y en la matriz vamos a insertar el valor 1, en donde el valor o el nodo se conecte con los otros nodos. De forma también que podemos observar en el 2 que está conectado con 1, 3 y 5. Posteriormente en la matriz vamos llenando con el valor 1 a 2, 1, 2, 3 y 2, 5, dejando a los demás con el valor 0, formando así nuestra matriz de unos y ceros. En la otra representación podemos observar que esta es una lista de adyacencia, en la cual se asocian los nodos del grafo a una lista, la cual contiene todos los nodos con los que es adyacente. Esto quiere decir que, siguiendo el mismo ejemplo, 1 se conecta con 2 y con 4. Entonces hacemos la representación gráfica de decir 1 se conecta con 2 y con 4. 2 se conecta con 1, 3 y 5. 2 se conecta con 1, 3 y 5. Y de esa manera vamos a ir formando esta representación de este grafo. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre cómo se manipulan las estructuras de los datos no lineales. Para los árboles tenemos la inserción, el cual es añadir un nodo en la posición adecuada, la eliminación, el cual es remover un nodo y reorganizar los nodos restantes, la búsqueda, el cual es encontrar un nodo específico, el recorrido, el cual es visitar todos los nodos en un orden específico. Y anteriormente ya mencionamos los tres tipos de recorrido que tenemos. Para los grafos tenemos que podemos añadir vértices y aristas, es decir, que podemos incorporar nuevos nodos y conexiones. Tenemos la búsqueda, el cual es encontrar un camino entre dos nodos. Eliminar vértices y aristas, es decir, remover nodos y sus conexiones. Y para el recorrido tenemos que podemos visitar todos los nodos de una manera específica. Cabe recalcar que para los árboles se puede eliminar un nodo que no tenga nodos hijo. Es decir, si es un nodo padre al cual queremos eliminar, primero tendríamos que eliminar a los nodos hijo, ya que no podemos eliminar un nodo padre si éste tiene conexiones con otros nodos de manera sucesiva. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre dónde se utilizan en la vida real o en la vida cotidiana. Podemos observar a los árboles en varios campos. Primero empecemos por el sistema de archivos. Dado que cada uno tiene una computadora o un teléfono móvil en donde puede observar que tenemos nuestros documentos y nuestras carpetas organizadas de manera jerárquica. Es decir, para una computadora tenemos el disco principal, el cual tiene más carpetas dentro. Y esas carpetas tienen más carpetas dentro o archivos. Y es de esa forma que podemos identificar un árbol en el sistema de archivos. En las bases de datos también podemos encontrarlo, ya que tenemos una conexión entre una tabla y otra.
ya sea por su tipo de relación. Y la inteligencia artificial. Esta se maneja a través de árboles de decisión, en base a búsquedas anteriores o en base a su base de datos, en la cual están almacenados diferentes salidas para diferentes búsquedas. En los grafos es mucho más visible, ya que primero podemos observarlo en las redes sociales. Una persona puede estar conectado a varias personas de forma indirecta, ya que una persona puede estar conectado con un amigo. Ese amigo puede tener más amigos en sus cuentas y esos otros amigos tienen más amigos en sus cuentas. De esa forma formamos una sola red en la cual estamos todos conectados, ya que puede dar la casualidad de que el último amigo a quien tenemos registrado tenga a los demás amigos registrados y de esa manera vamos a formar un grafo. También podemos verlo en los mapas de navegación. Es más visible en los mapas ya que podemos ver que hay rutas y conexiones entre ubicaciones de manera que vamos a formar un grafo. Y en el análisis de redes. Estas tienen conexiones en redes y comunicación y transporte. Esto quiere decir que sigue el mismo ejemplo de las redes sociales. Una computadora puede estar conectada a varias otras computadoras si es una red LAN. De forma que si vemos el plano de la conexión de la red, vamos a observar que tenemos un grafo. Vamos a realizar ahora una comparación entre los árboles y los grafos. Viendo primero las ventajas y desventajas. Los árboles tienen una eficiencia en búsqueda. Tienen una jerarquización y una simplicidad, dado que su estructura es más simple y fácil de entender. En las desventajas tenemos que tiene un sistema con un desequilibrio. Es decir, que si no están balanceados, las operaciones pueden volverse ineficientes. Y la flexibilidad limitada. No son tan flexibles como los grafos para representar relaciones complejas entre datos. En los grafos podemos encontrar como ventajas la flexibilidad, el modelado de redes y los algoritmos avanzados. Destacando la flexibilidad es que pueden representar cualquier tipo de relación entre datos, lo que los hace muy versátiles. Y también para el modelado de redes son ideales para modelar redes sociales, rutas de transporte y redes de comunicación, incluso más. Dentro de las desventajas podemos hallar la complejidad. Son más complejos de implementar y entender en comparación con los árboles, en especial cuando tenemos un grafo que es masivamente enorme, como puede ser el grafo conformado por las redes sociales o rutas de transporte. Además de que estas consumen más memoria, es decir, que requieren más memoria especialmente si se utilizan matrices de adyacencia para su representación. En la siguiente tabla comparativa podemos ver que los árboles y los grafos se rigen en las siguientes características. Primero, la eficiencia. Los árboles tienen es alta en búsqueda. Los grafos es alta en modelado de relaciones complejas. Los árboles cuentan con una estructura jerárquica, mientras que los grafos no. Los árboles tienen una flexibilidad limitada, mientras que los grafos su flexibilidad es muy alta. Los árboles tienen menor complejidad y menor uso de memoria, y los grafos tienen mayor complejidad y mayor uso de memoria. Finalmente vamos a explicar los árboles y los grafos con un código de programación, el cual lo realicé en Python.
En la parte de arriba tenemos la clase nodo. Vamos a instanciar al constructor de la clase init con el nombre nodo. Cada nodo tiene un dato y una lista de hijos, o como llamamos, nodos hijos. Posteriormente tenemos a la clase árbol, el cual cuenta con un constructor para inicializar el árbol con un nodo raíz. Tenemos el método buscar, el cual es un método público que inicia la búsqueda de un nodo con el dato especificado desde la raíz. Tenemos el buscar recursivo, el cual es un método privado que realiza la búsqueda de manera recursiva. Si encuentra el nodo con el dato buscado, lo retorna, de lo contrario sigue buscando en los hijos. Tenemos el método público eliminar, el cual elimina un nodo con el dato especificado. Si el nodo eliminar es la raíz, la establece en none. Tenemos el método privado eliminar recursivo, el cual elimina un nodo de manera recursiva, buscando el nodo con el dato especificado entre los hijos y lo elimina. Tenemos el método público preorden, el cual es un método que inicia el recorrido en preorden desde la raíz. Y finalmente tenemos el método privado preorden recursivo, que realiza el recorrido en preorden de manera recursiva e imprime el dato del nodo y luego recorre sus hijos. Para realizar la ejecución de este código y verificar, vamos a usar un ejemplo. En este caso vamos a crear nodos y árbol. Se crean nodos y se construye el árbol añadiendo hijos a los nodos, como pueden observar en el código. Después se imprime el recorrido en preorden del árbol. Se busca el nodo con el dato hijo 3 y se imprime su dato. Se elimina el nodo con el dato hijo 1. Y posteriormente se imprime el recorrido en preorden del árbol después de eliminar un nodo. Como pueden observar acá, esta es la representación del código ya ejecutado, en donde podemos expresar a la raíz, al hijo 1, hijo 3, hijo 2. Recuerden que mostramos al hijo 3, eliminamos al hijo 1 y posteriormente mostramos el código en donde estaría la raíz y el hijo 2. Para el siguiente ejemplo tenemos este código de grafos. Empezamos con la clase grafo, en donde vamos a colocar un constructor de la clase grafo, el cual inicializa un diccionario vacío llamado grafo, que almacenará las conexiones entre nodos. Podemos observar que tenemos un método añadir arista. Añade una arista entre dos nodos. Si el nodo no existe en el grafo, lo añade con el vecino como su primer elemento en la lista de vecinos. Hace lo mismo para el nodo vecino, asegurando que la conexión sea bidireccional. En el método eliminar nodo, elimina un nodo del grafo. Primero elimina el nodo de las listas de vecinos de todos los nodos conectados a él, luego elimina el nodo del diccionario grafo. En el método buscar camino, busca un camino entre dos nodos, usando búsqueda en profundidad. Si encuentra el camino, lo retorna como una lista de nodos. Si no, retorna none. En el método BFS, realiza un recorrido en anchura, desde un nodo inicial. Utiliza una cola para gestionar los nodos por visitar y una lista para registrar los nodos visitados. Retorna la lista de nodos en el orden en que fueron visitados. Igual, de la misma manera que en el anterior ejemplo, vamos a utilizar esta parte del código para ejecutarlo y ver el funcionamiento de todos nuestros métodos. Primero se crean los nodos y se añaden aristas entre ellos. Se realiza un recorrido en anchura desde el nodo A y se imprime el orden de los nodos visitados. Se busca un camino desde el nodo A hasta el nodo D y se imprime el camino encontrado. Se elimina el nodo B del grafo y finalmente se realiza otro recorrido de anchura
desde el nodo A después de eliminar el nodo B. Como pueden observar acá tenemos ya el código ejecutado en donde vamos a mostrar a nuestro grafo, el cual sería A, B, C y D. Como anteriormente mencionamos, se ha eliminado la letra B del recorrido. Es por ello que, también se hizo el recorrido para la búsqueda del nodo C. ¿Esto qué quiere decir? Se está mostrando la conexión entre A, B y D. Posteriormente no se está mostrando la conexión con el nodo C. Es por ello que en esta parte no aparece C, pero se hace la eliminación de B, de forma que cuando se hace nuevamente el recorrido, solo vamos a observar a C y a D. Muchas gracias por ver el video, deja un comentario y hasta luego.